Bueno, ahora, ¿cómo hago el diseño del proceso de enseñanza? Bien, tengo que tener en cuenta, como punto número uno, la actualización progresiva del conocimiento. O sea, que tengo que traer la información más actualizada o la más nueva. ¿Para qué? Para poder dar mi sustento teórico de que realmente, si la técnica estaba mal hecha o ahora se hace de otra manera, digamos, pueda, digamos, demostrarse bajo un sustento teórico, ¿sí? Con la última información. Y la otra dimensión, ¿sí?, que tiene es el desarrollo de capacidades y estrategias de pensamiento y solución de problemas. Le vuelvo a repetir, desarrollo de capacidades y estrategias de pensamiento y solución de problemas, ¿sí? Entonces, yo apelo a la capacidad del estudiante, digamos, a que pueda pensar, o del trabajador, quizás si lo hacemos en un ámbito de trabajo, en el trabajador, digamos, apelo a sus capacidades. Entonces, utilizo eso ¿para qué? Para diseñar estrategias de pensamiento y solución de problemas. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que en los 5 momentos del lavado de manos detecto que en 2 momentos, digamos, son los que más, ¿sí? En el 2, por ejemplo, y en el 4, ¿sí? Detecto que son los que hay más casos, ¿sí? O donde más daño hay, ¿por qué? O más errores hay, según los conceptos. Entonces, o no se hacen. Entonces, lo que hago es desarrollar estrategias de pensamiento y decirles, bueno, fallamos en tal cosa. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, porque está basado en esto, por esto se debe hacer tal cosa. Y ahí que la persona desanuda el nudo, digamos. ¿Por qué? Porque vamos a la solución de los problemas. ¿Sí? Nosotros explicamos, ¿sí? Mediante esa estrategia de pensamiento para poder solucionar el problema, demostrando que y apoyado en las capacidades que tiene la persona de poder recibir, teniendo en cuenta siempre, como dijimos antes, el gran problema que era el conflicto cognitivo. Bueno, en el diseño tenemos tres momentos. Uno, el primer momento, digamos, es la actividad de apertura, que es promover reflexión colectiva sobre la práctica y el contexto donde se realizan. Los puntos clave, dar forma a la estructura de manera lógica y se tiene en cuenta el nivel de formación, se estimulan cuestionamientos donde se confrontan diferentes puntos de vista y la inclusión de nueva información. Ah, qué quilombo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hago? Les digo a todos, ¿no? Bueno, reflexionemos, ¿no? Sobre cómo nos lavamos las manos. Digamos, ¿qué pasa? ¿Por qué hacemos esta cuestión de no lavarnos las manos, ¿no? Y en el contexto en el que estamos, ¿no? Estamos en un lugar donde hay pacientes con aislamiento de contacto. Entonces, yo los hago reflexionar, les doy los puntos clave, digo, bueno, en el punto 2 y 4 la verdad que hay fallas, ¿o no? Entonces, eso le doy la estructura y le doy una manera lógica de qué. De darles el fundamento de por qué se falla en eso. O realmente les muestro, digamos, con los datos por qué se falla, digamos, en esos puntos. Pero también hay que tener en cuenta lo que yo les había dicho. Hacer el paneo en el lugar en el donde estoy, digamos, de donde me paro. No le puedo explicar lo mismo, digamos, a todas las personas por igual. Hay que bajar, digamos, a diferentes niveles. ¿Para qué? Porque justamente hay que tener en cuenta el nivel de formación que tienen. ¿Sí? Después, estimular los cuestionamientos donde se confrontan diferentes puntos de vista. Digamos, muchas personas a través de, por ejemplo, un solo concepto tienen diferentes puntos de vista. Entonces, eso hace que yo pueda aprender de otro, ¿o no? Entonces, acá tenemos para las actividades la reflexión colectiva, ¿sí? Sobre la práctica y el contexto en el que estamos. Explico las cosas lógicamente, ¿sí? Explico mediante lógica. Che, esto no se está haciendo bien, ¿no? Pero te lo muestro, ¿sí? Pero ¿qué tengo en cuenta? El nivel de formación en el que yo estoy, ¿sí? No puedo hablar con tecnicismos, ¿sí? Puedo hablar con tecnicismos con ciertas personas que tengan el nivel, digamos, que tiene uno para poder hablar con tecnicismos, pero si no, tengo que bajar a la realidad, ¿sí? Tengo que chocarme con la realidad, ¿sí? Y explicarle a la gente de una manera que pueda entender. Bien, estimulo cuestionamientos. Esto lo estoy escribiendo para que lo tengan más de machete, ¿sí? Sí, con diferentes tipos de puntos, sí, con diferentes puntos de vista.
¿Para qué? Para incluir nueva información. Porque ¿no les ha pasado que, por ejemplo, están en el aula o están en otro lugar y escuchan a una persona hablar sobre un tema, digamos, y cada uno explica las cosas y como que cuando va escuchando, incorpora a ese concepto que uno tenía o ese punto de vista que uno tenía, incorpora nuevos conceptos que quizá van desde otras perspectivas? Vieron que yo hoy les decía de la parte de los 360, digamos, podemos abordar las cosas desde tantos lados, digamos que tenemos que estimular eso, ¿sí? Bien, vamos al segundo momento, ¿sí? Muy bien, bueno, vamos al segundo momento. El segundo momento habla de las actividades de desarrollo. Bueno, las actividades de desarrollo son el análisis y la síntesis. El análisis, ¿qué es el análisis y qué es la síntesis? Bien, para que lo tengan en cuenta porque no es lo mismo. El análisis descompone las partes del problema, o sea, yo el problema, como les había dicho, ¿no? El problema era que no se lavaban las manos. Eso es un ejemplo tonto para que me lo entiendan, ¿sí? No se lavaban las manos. Entonces el problema general era ese. Ahora, yo después empecé a ir yendo a conceptos medios. Fui llegando a conceptos más específicos. Fui a muchos más específicos y ¿qué empecé? Empecé a profundizar, empecé a reflexionar. Descompuse tanto el problema que ahora me hace pensar, me hace activar el pensamiento crítico y dudar y decir, bueno, che, ¿es tan cierto lo que me está diciendo? ¿Y realmente lo estoy haciendo mal? Digamos, y eso es lo que justamente lo que va a darle la chispa al pensamiento crítico, lo que les había dicho recién, ¿sí? A poder primero reestructurar el pensamiento y después la acción. Ahora vamos a pasar al tercer momento. Muy bien, tercer momento. Vamos que queda poco, chicos, prometo que queda poco. Tercer momento, actividades de integración productiva. Muy bien. Formulación por parte de los estudiantes de un plan de acción colectivo mediante la resolución del problema de origen-resultado de los otros dos momentos. ¿Sí? Se centra en la consolidación de la nueva estructura tanto de contenido como actitudinalmente que fundamenta las nuevas prácticas de trabajo. Entonces, se hace una formulación por parte de los estudiantes de un plan. Digamos, bueno, entonces hay momentos en el 2 y en el 4. En el momento 2 y 4. Bueno, entonces vamos a decir, bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a hacer tal cosa. Vamos a armar un plan colectivo. ¿Sí? Solucionando el problema por el origen de lo anterior que habíamos explicado, ¿no? De que llegábamos al hueso, digamos. Vamos a esta parte, a definir, digamos, la resolución del problema. Bien, entonces, nos centramos en qué? En la consolidación de una nueva estructura de contenido y de actitud, digamos. Entonces, incorporamos los nuevos conceptos, ¿no? O esos nuevos conceptos entran en choque ¿en qué? En el conflicto cognitivo. ¿Sí? Entran en choque con esto. Entonces, si rompemos con esto, ¿vamos a qué? Vamos a promover esas nuevas prácticas. Entonces, ahí es donde termina el tercer momento. Bien, ahora ¿qué hago? Programa actividades, ¿no? Porque si no, como corcho hacemos todo esto que hicimos antes. Bueno, programas actividades ¿para qué? Vamos a responder, ¿para qué? Vieron que lo desglosamos en lo más tonto, digamos. Bien, para establecer una secuencia, vieron que yo les decía que el cambio era paulatino o era progresivo, ¿sí? Entonces hay que establecer una secuencia educativa. Espero que se den cuenta todos los idas y vueltas que venimos dentro de todo este mapa conceptual, ¿sí? 2. Seleccionar las actividades dentro de una gama de acciones posibles. Acciones posibles. Bien, qué desastre mi letra, chicos, por favor. Bueno, claramente si yo estoy en un hospital subzonal donde no tengo mucho
mucho que hacer o no tengo mucho método para diagnosticar o cosas, claramente, digamos, tengo que actuar dentro de una gama de acciones. Tengo que bajar al lugar, al nivel, como decíamos antes, seleccionar las actividades según el nivel en el donde estamos, no solamente en el nivel cognitivo de los que van a escucharnos, de los estudiantes, sino también del lugar con el recurso humano, con el recurso edilicio y todo eso, ¿sí? Eso, justamente, para eso se programan las actividades. Punto número 3. Prever, justamente, los recursos y medios necesarios. ¿Por qué? Porque, como yo les decía, por ejemplo, si yo voy a dar, ¿no? RCP. Yo quiero enseñar a hacer RCP, por ejemplo. Y no tengo un muñeco. Por eso me va a complicar en hacer RCP. ¿Por qué? Porque no voy a poder permitir que la persona haga la práctica. Entonces, ¿qué hago? Esas actividades que se quedan inconclusas, llevan más al conflicto cognitivo, a decir, tengo razón ya, no vale la pena capacitarse, no vale la pena nada, no vale... Es como ese negativismo, digamos, activar todas esas actitudes, digamos, porque la actividad no va acorde con lo que uno, digamos, quiere hacer, pero no está dentro de los límites de lo que nosotros tenemos, digamos. Entonces, si queremos hacer o tenemos que hacer ciertas actividades, tenemos que prever qué recursos vamos a utilizar y cuáles son los medios necesarios para conseguir esos recursos, ¿sí? Bien, ahora la pregunta es, ¿cómo se hace? Bien, hay que hacer que el grupo cuente su parte o versión, digamos, ¿no? Hay que sacar, ¿vieron en el video anterior que yo les decía que educar, educere, venía de sacar de adentro, ¿sí? Digamos, sacar la información, guiar, conducir, bueno, hay que sacar, ¿sí? La parte, la versión, digamos, la versión, escuchar la versión, ¿sí? De los estudiantes o de los trabajadores. Vamos a poner las dos opciones. Porque es, más que nada nosotros andamos en el trabajo. Y realizar preguntas para recabar información sobre qué piensan sobre el problema, cuándo empezó a suceder, a quiénes afecta, ¿sí? Empezar a desglosar, empezar como a indagar un poco más, ¿sí? Programa las actividades de acuerdo a qué, a la indagación, a la exploración, a todo lo que veníamos haciendo antes, digamos, que venimos explicando a lo largo del video, ¿sí? Es indagar, ir indagando, ir recabando información. Bien, ahora, ¿cuáles son los recursos y medios para yo poder, digamos, conocer, digamos, la versión? Digamos, bueno, puedo usar pizarra, tecnología, ¿sí? Debates, dramatizaciones, lo que quieran, simulacro, lo que quieran, ¿sí? Cualquier recurso o medio para poder sacar esa información es mediante cualquiera de estas cosas, o explicando en la pizarra, o haciendo debates, o con las dramatizaciones. Cosa que podemos hacer, que vamos a hacer como punto número 2, ¿sí? Para programar las actividades, es ayudar al grupo a cuestionar su percepción inicial, ¿sí? ¿Qué es lo que piensan? ¿Sí? Motivar el pensamiento crítico, dudar, esto es verídico, esto es no, ¿por qué? Estimular esto, ¿sí? Estimulo el pensamiento crítico, busco bibliografía confiable, de sitios web confiables, de libros, de lo que sea confiable, ¿sí? Para ampliar la visión. Siempre tengo que abordar desde todos los puntos de vista, ¿sí? Puedo abordar el mismo problema desde una parte social, de una parte cultural, desde una parte económica, de una parte política, de una parte sanitaria. Digamos, todos los problemas pueden tener múltiple abordaje y ahí es donde vamos a encontrar las contradicciones, digamos, que nos van a llevar a seguir haciendo estos cuestionamientos, digamos, para poder sustentar siempre y mejorar la calidad, que era justamente el objetivo principal. Bien. Después, lo que hacemos es identificar y cuantificar cuántas veces aparece el problema, digamos. Entonces, yo digo que en el momento 2 y en el momento 4 hay momentos del lavado de manos que no se están cumpliendo o que se están haciendo mal. Entonces, identifico el problema y lo cuantifico. Digo, bueno, tengo una tasa de que el 40%, ¿no? El 40% falla en el punto 2 y el 30% falla en el momento 4.
Bien, entonces, lo que hago es justamente mostrarle con pruebas y hacer ¿qué? Una comparación entre lo que pasa ahora, ¿sí? Entre el contexto de ahora, o sea, o lo actual, la realidad actual, con el conocimiento que yo les di, ¿sí? Entonces, ¿ahí qué hago? Llevo al grupo no a cargar directo con la culpa, porque claramente si no, esto genera este conflicto cognitivo a la persona que por ahí no le pega tan mal, le da como un poco de culpa, pero una culpa, digamos, adaptativa, una culpa que nos tiene que motivar a cambiar, digamos, o que nos tiene que motivar a poder entender que nos cometimos un error o que estamos haciendo las cosas quizás no tan bien, pero bueno, adaptarnos a decir, bueno, pero podemos recomponerlo. Entonces, cambiar nuestra actitud, ¿sí? Y poder también hacernos responsables ante ese problema, digamos, reconocer la responsabilidad. Bien, ¿qué recursos puedo utilizar? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Bueno, había pedido una trill por Mercado Libre, pues nunca llegó, así que nada, tuve que improvisar acá en casa, pero bueno, nada, vamos a tener la segunda clase de lo que es Educación Permanente de Salud basado en los textos que nos dieron en la facultad, ¿sí? Así que vamos a explicar de forma sencilla algunos conceptos que están en los textos que por ahí es muy importante que los tengamos en cuenta a la hora del examen y también para poder planificar, digamos, la propuesta pedagógica que tenemos que hacer para entregar el final, ¿sí? Así que bueno, arrancamos. Para arrancar quiero enfatizar en lo que es la EPS, que es la Educación Permanente en Salud, ¿sí? Hablamos de estrategias de intervención pedagógica e institucional. Bien, tengo fea letra, así que perdón, en eso sí ya no los puedo ayudar tanto. Bien, si hablamos de estrategias, ¿qué es lo primero que pienso? Bien, yo pienso en un juego, es como, por ejemplo, cuando uno va jugando, el juego que sea, va diseñando estrategias o eligiendo ciertas cosas, como para qué, para poder lograr un fin. Entonces podemos decir que las estrategias son como una serie de acciones, ¿no? Para lograr un qué, un fin determinado, ¿no? Bien, en lo que hablamos de la intervención, ¿sí? Estamos hablando también de acción, ¿por qué? Porque uno está metiéndose en algo, ¿sí? Uno está realizando una acción sobre algo. Hablamos de una parte pedagógica, ¿por qué? La pedagogía, si no se acuerdan, lo vimos en el video pasado, que es la parte científica del sistema de educación, ¿sí? De la parte educativa. O sea que es de la parte educativa desde una manera científica. E institucional es claramente porque se realiza en una institución, ¿sí? Ahora, ¿para qué, digamos, necesito estas estrategias o esta serie de acciones que tienen una parte educativa, que se realizan en una institución? Bueno, tiene dos, como este fin que decíamos acá, tiene dos fines. El primero, ¿sí? Es mejorar la organización. Implanto estrategias, bajo costos, lo que sea que hagamos que mejore la organización, ¿sí? Es una estrategia de educación permanente en salud, o sea, una estrategia de intervención pedagógica institucional orientada, ¿sí? A mejorar la organización o a transformar técnicas. Técnicas del equipo de salud, claramente, así como realizan las cosas. Básicamente eso es lo que es la educación permanente en salud. Vamos a pasar a otra parte del desarrollo que es la metodología. Bien, si nosotros partiéramos, siempre decimos que biología lo tratamos de ciencia. Bueno, en este caso no significa ciencia, sino que también puede ser, se trata. Bien, ¿se trata de qué? Se trata del método, se trata de los modos, ¿sí? ¿Cómo se ejecuta? ¿Cómo voy a ejecutar esas estrategias? Digamos. Entonces, vamos a ejemplificarlo para que sea más claro, por ejemplo, ¿no? Yo soy el profe Leo, ¿no? Acá, medio flaquito el profe Leo, en este caso en el dibujito nomás, ¿sí? El profe Leo, vamos a ponerle profe Leo, ¿no? El profe Leo piensa, ¿sí? Reflexiona, quiere
quiere explicarle algo a sus alumnos, quiere enseñar, ¿sí?, a sus alumnos. Entonces, ¿qué piensa? ¿Qué piensa? Piensa estrategias, como decíamos antes, porque estrategias sí o sí no voy a necesitar para poder meter jugadas, digamos, ¿no? Procedimientos, que está relacionado con los modos, cómo lo voy a hacer, ¿sí? Procedimientos y acciones. Ahora, yo tengo que pensar todas estas cosas, pero ¿qué pasa? Es como un torbellino, digamos, porque puedo pensar 800.000 cosas de cómo abordar. Entonces, ¿qué hago? A través de ese pensamiento, a través de esa reflexión, paso a qué? A lo que estaba metido acá todo disperso, en cualquier lado, ¿sí? Lo ordeno, entonces, ahora lo pasé a ordenar. Ahora voy a enseñar A, ahora voy a enseñar B, ahora voy a enseñar C, ahora voy a enseñar D, ahora voy a enseñar E, ¿no? De lo más grueso, digamos, paso a qué? A que ordenar estos pensamientos, estas estrategias, ¿para qué? Para que el profe Leo pueda llegar a ser un buen profe, ¿o no? Entonces, la metodología básicamente es eso, es que las estrategias, los procedimientos, las acciones, ¿sí?, que el docente de una manera reflexiva ordena, organiza, ¿sí?, y hace que los estudiantes, digamos, logren los objetivos planificados. Ustedes acuérdense que teníamos un fin. Nosotros enseñamos por un fin o queremos explicar tal cosa. Entonces, realizamos esto que se llama la metodología. Muy bien, siguiendo esta línea de la metodología, debo decir para qué, ¿no? ¿Para qué necesito una metodología? ¿Por qué? O ¿para qué? En realidad es la pregunta. Bien, por tres razones. Una, para reducir el espontaneísmo. Que yo llegue a una clase y no sepa nada de lo que voy a hablar y en vez de agarre la guitarra y empecé a hablar zaraza, digamos, no queda bien, ¿sí? Eso debe desaparecer, debe reducirse. ¿Mediante qué? Mediante una metodología, ¿sí? Aplicando todas estas estrategias vamos a reducir justamente eso, la guitarreada, por así decirlo en criollo, ¿sí? Lo segundo es, ustedes saben que la pedagogía, que estaba relacionado con la definición de la EPS, que decía que era la parte científica, todas las ciencias están aplicadas, ¿sí?, entre la aplicación de leyes, ¿sí?, de la aplicación de leyes y reglas. Entonces, ¿sí?, no puedo enseñar cualquier cosa, digamos, todo tiene que estar bajo el desarrollo de la actividad tiene que estar bajo la aplicación de ciertas leyes y reglas establecidas ya. No puedo explicar cualquier cosa de cualquier manera, ¿sí? Y la tercera es evitar la discrepancia, ¿sí?, entre la teoría y la práctica. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos que haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Entonces, si yo tengo una buena teoría y encima aplico esa teoría en mi práctica, entonces a través de esta metodología vamos a evitar ese tipo de discrepancias, ¿sí? Ahora bien, esta metodología, vamos a hablar, ¿cuál es el objetivo de esta metodología? ¿Qué es lo que yo quiero lograr con esta metodología? Bien, es adoptar una postura, digamos, que sustente las propuestas pedagógicas para la educación permanente e identificar la variedad de estrategias acorde a ella. O sea, que hay que difundir el conocimiento, ¿sí? El conocimiento, todo ese conocimiento difundido, ¿a qué? A mejorar el estado de bienestar, ¿sí? Lo que nosotros queremos es mejorar el bienestar. No simplemente quedarnos con lo informativo, con lo instructivo, sino del bienestar de poder, de haber aprendido, de haber incorporado conceptos que nos van a ayudar a mejorar nuestra práctica, ¿sí? Y al fin y al cabo el que más se beneficia siempre es el paciente, en este caso, de nosotros. Y también nos permite ¿a qué? A acercarnos realmente entre las personas y el objeto discutido, realmente demostrar la realidad, digamos. Si uno no demuestra la realidad, ¿no? Si uno no demuestra la realidad de las cosas, nunca vamos a poder saber cuáles son los verdaderos problemas. Entonces el objetivo claramente es siempre está enfocado en difundir el conocimiento, ¿sí? Voy a anotar por las dudas. El conocimiento, ¿para qué? Para ayudar a mejorar ese bienestar, más allá de la parte científica y todo, es para el bienestar. Y además para darnos un encontronazo con la realidad, ¿sí? Entonces, esta metodología básicamente está basada en ¿qué?
¿En qué se basa? En proyectos. Que vamos a empezar a hablar ahora. ¿Qué es un proyecto? Bueno, un proyecto es la planificación de un proceso, ¿sí? Para que los alumnos, ¿sí?, alcancen ciertos objetivos de aprendizaje. Vamos a desglosarlo como el de la EPS. Bien. La planificación, como el PAE, chicos, igual lo mismo. ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Responde a lo mismo. ¿Qué voy a hacer? El proceso, ya sabemos, es como una sucesión de fases, digamos, como todo un conjunto de operaciones, ¿sí? Como un conjunto de operaciones. ¿Para qué? Para lograr un fin. Digamos, ¿y cuál es ese fin? Justamente que los alumnos, ¿sí?, aprendan, y que hace que los alumnos aprendan, digamos, que cumplan los objetivos. O sea que realmente lo que queremos hacer con el proyecto es cumplir nuestros objetivos mediante ¿qué? Mediante ¿qué voy a hacer? Pensar qué voy a hacer, todos y ese conjunto de operaciones, digamos, que yo voy a hacer, digamos, para poder que lograr mis objetivos y que los alumnos aprendan. Básicamente eso es a lo que es un proyecto en educación. Ahora, este proyecto parte de un macro, ¿sí? Parte de un proyecto madre, digamos por así decirlo, de un proyecto en el cual se resuelve cierto concepto, pero involucra muchas más materias, ¿sí? Y lo que tenemos que saber es que en estos proyectos lo que se hace es desarrollarse varios contenidos, se mezclan enfoques, se establece el pensamiento crítico. Pensamiento crítico. ¿Por qué pensamiento crítico? Porque nosotros aprendemos las cosas, pero si nosotros no dudamos de las cosas que nos dicen, ¿sí?, las aceptamos como verdaderas, no nos hace, digamos, pensar, digamos, diferente. Aceptamos las cosas porque sí. El pensamiento crítico permite, digamos, poder preguntarnos a nosotros mismos si realmente esto es válido, si no me lo podés demostrar, ¿no? Entonces, justamente lo que queremos hacer con esto es desarrollar ese pensamiento crítico, que justamente nos va a llevar a ¿qué? A poder dudar y a poder seguir siguiendo en este proceso de educación. Vamos a otra parte, la base. ¿Cómo es la base del proyecto? Bien, tiene 3 elementos. La base del proyecto. ¿Sí? Uno es la consulta participativa. ¿Qué es? Es un instrumento para ¿qué? Para conocer la opinión. Nosotros queremos saber cuál es la opinión, ¿sí?, sobre cierto aspecto. ¿Cuál es la opinión sobre cierto aspecto, cualquier aspecto, del que nosotros queremos saber? Por eso hacemos una consulta participativa. Digamos, sacamos afuera qué es lo que piensan, digamos, los demás. El segundo elemento, ¿sí?, es un grupo piloto. ¿Sí? El grupo piloto, esto es como si fuera grupo, chicos, es para el diagnóstico, para establecer en qué parte estamos, digamos, para establecer el diagnóstico del problema, en la programación y en la puesta en marcha. O sea, siempre va a haber un grupo que va a ser el pionero, digamos, del sucesivo cambio que uno quiere hacer, presentando un proyecto claramente de esos macro, digamos, en un lugar. Por ejemplo, si ustedes lo presentan un proyecto en el hospital, va a afectar a diferentes departamentos, a diferentes cosas. Entonces, justamente todo esto requiere un diagnóstico, una programación y la puesta en marcha a través de un grupo pionero. Y el tercer elemento, sí, es el valor del rol educativo. Las autoridades de las instituciones o de los hospitales tienen que valorar ese rol educativo, ¿sí? Pero para que el proyecto sea, digamos, realista y viable, digamos, tenemos que contemplar ciertas cosas, ¿sí? Lo que tenemos que contemplar es que debemos tener un apoyo, ¿sí?, de las autoridades de la institución, llámese hospital, en nuestro caso, ¿sí? El apoyo de las autoridades, ¿para qué? Para el recurso humano, ¿sí?, para los docentes,
para los estudiantes, todo el recurso humano que sea necesario. Y para el financiamiento, ¿sí? Porque claramente nada es gratis en la vida, ¿no? Entonces, justamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Con estos proyectos, digamos, llevar estas estrategias ante las autoridades, ¿para qué? Para negociar, para conseguir el interés. Yo te quiero atrapar, ¿sí? Yo quiero atraparte con mi proyecto. ¿No qué? ¿O no? Yo te quiero atrapar con mi proyecto, ¿para qué? Para que vos me lo compres, para que vos lo aceptes y entonces lo podamos realizar. Entonces, ¿qué pasa? Las autoridades pueden volverse, digamos, favorables o amigables, o pueden volverse un obstáculo. Todo depende, ¿sí?, de la creatividad y de cómo llevemos el interés de ese grupo o los resultados que vayan viendo, ¿sí? También debe tener un apoyo social, ¿sí? O sea, no es solamente meramente de las autoridades, sino que también hay un grupo que debe querer, digamos, tiene que haber interesados, ¿sí? Y también de la oportunidad de lograr aprovechar el lugar de trabajo, ¿sí? El hospital, en este caso, yo ya le voy a poner hospital, que es el lugar donde yo trabajo, depende de donde ustedes trabajan. Yo hablo de hospital por mi caso, como para ponerlo de ejemplo, ¿sí? Como espacio educativo. Entonces, todo esto tiene que cumplir un proyecto, digamos, como para poder ser viable. Bueno, pasamos entonces. En el proyecto, ¿cómo defino los objetivos? Bueno, primero establezco la prioridad. ¿Cuál es mi prioridad? Digamos, para mi proyecto. ¿No? ¿Cuál es mi prioridad? El recurso humano. Si no tengo recurso humano, chicos, el capital humano, ¿sí?, o el recurso humano es lo más necesario. Tengo que establecer la prioridad en gestionar el recurso humano. Segundo lugar, explorar la situación, ¿sí? Y negociar los objetivos del plan, digamos. Bueno, yo veo cómo es la situación, digamos, de lo que yo quiero hacer, exploro la situación y veo cuáles son las cosas que puedo meter, o dónde me puedo meter, por dónde me puedo meter. Vieron por ese tema de las estrategias, ¿sí? Una negociación, en los objetivos. Bien, tercero, básico casi, por respaldo de las autoridades, lo dijimos ya varias veces, pero bueno, vamos a... ¿sí? Respaldo de las autoridades. Y además, aparte de todo esto, que las autoridades justamente, ¿sí?, deben involucrarse para adquirir, ¿qué?, recursos y logros. O sea, que a las autoridades les tiene que interesar porque justamente les tiene que rendir, ¿sí? Esto tiene que rendir. Rendir no puede ser económicamente, ¿sí? O puede ser rendir en la calidad, ¿sí?, en mejorar, en el bienestar, como veníamos diciendo, ¿sí? Todo es con respecto a que rinda, que produzca un rendimiento, que produzca una ganancia, ¿sí? Bien. El quinto, sí, es que la institución, digamos, donde nosotros trabajamos e impulsamos un proyecto, digamos, acompaña ese cambio. Digamos, si yo, por ejemplo, trabajara en un hospital y el trato, que por lo general es muy deshumanizado, o veo que hay mucho estrés laboral y eso, tengo que, por ejemplo, diseñar un plan para humanizar, ¿sí?, para empezar a brindar cuidados humanizados. La institución debe cambiar su filosofía o debe adoptar una filosofía que sea mucho más sencillo o que sea mucho más favorable para el cambio ese cultural que yo quiero lograr, ¿sí? Entonces la institución debe acompañar o promover, ¿sí?, esa calidad de atención acompañada del proyecto, ¿sí? Y como sexto, ¿sí?, es que en el proceso se revelan contradicciones entre los objetivos y la realidad. Hay veces que lo que yo veo, digamos, no es lo que yo pensaba que era, ¿sí? Entonces ese grupo piloto que nosotros habíamos puesto, ¿sí?, debe tratar criterios de coherencia. O sea, ¿de qué estábamos hablando de criterios de coherencia? Bueno, de actos realizados de forma consistente de acuerdo con su manera de pensar o actos previos, ¿sí? Entonces ese grupo piloto, ya sé que dije mucho palabrerío, ¿no? Pero ese grupo piloto va a demostrar cuáles son, ¿sí?, la matriz FODA, cuáles son las fortalezas, cuáles son... Este no era. ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles son, sí, las debilidades? ¿Cuáles son las amenazas? Entonces, todo en ese caso, ese grupo piloto nos va a permitir justamente ver
toda esta parte. Va a llegar un momento, sé que por ahí la luz les da acá, pero espero que me escuchen. Sí, va a llegar un momento que hay que seleccionar los temas, ¿no? Seleccionar los temas. Ahora, al momento de seleccionar los temas, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Bien. Número 1, ¿sí? Me tengo que limitar a dar el curso sobre la disciplina. O sea, limitarme a dar el curso. ¿Sí? Limitarme a los intereses, a las necesidades de los grupos sociales, ¿sí? Una visión simplificada y mistificada de la ciencia y la tecnología. Yo tengo que ir, dar mi curso, digamos, y cumplir con mis objetivos de que los alumnos lograron ese aprendizaje, que lo incorporaron. Pero me tengo que limitar solamente a eso, ¿sí? Entonces, el límite es limitar, decir, voy a dar este curso, voy a dar esto, ¿sí? 2. Aferrarse a los perfiles ocupacionales. ¿Qué es un perfil ocupacional? Bueno, es la habilidad de una persona o algún trabajador en el cual demuestra su desempeño en su función asignada y las cualidades psicofísicas que puede tener, para reconocer el estado actual, para no aburrir al estudiante, ya sea para darles temas simples, digamos, o no permitirle avanzar. Entonces, yo tengo que ver, por ejemplo, hacer un paneo, por así decirlo, ¿no? Hago el paneo del grupo al cual yo quiero, digamos, enseñarle algo. Entonces yo hago un paneo y miro, digamos, en qué fase o qué perfil ocupacional o cuáles son las habilidades, ¿sí? Las psicofísicas, hay gente que es muy veloz con la mente, hay gente que es mucho más práctica, ¿sí? Pero hago ese paneo, ¿sí? Ese paneo, al seleccionar los temas yo tengo que ver cuál es el grupo, cuál es el nivel, por así decirlo, de una manera más brusca por ahí, el nivel del grupo, ¿sí? Y lo siguiente que tenemos que hacer, justamente, o tener en cuenta, es que las prácticas están basadas en evidencia científica teórica, ¿sí? Todo lo que tengamos que demostrar, digamos, que está mal, o que queremos mejorar, o que si está bien queremos reforzarlo a que esté mejor, digamos, todo tiene que tener un sustento teórico. ¿Sí? Tenemos que tener un sustento teórico. Esa es la tercera cosa que tengo que tener en cuenta. Bien, ahora supongamos que ya seleccionamos los temas, ¿no? Ya sabemos qué es lo que vamos a dar, ahora cómo represento ese contenido, digamos, ¿no? Representación del contenido. ¿Cómo lo explico, digamos? ¿De qué medio? Bueno, lo que podemos hacer es lo que vine haciendo yo justamente desde el inicio prácticamente, que es hacer un mapa conceptual, ¿sí? Que es un mapa gráfico que expresa contenidos y sus relaciones recíprocas y representa una estructura que da cuenta de las relaciones complejas entre el conocimiento y las prácticas de trabajo en una herramienta de la programación. Vieron que yo fui dando ejemplos, por ejemplo, cuando arranqué con lo de la LDPS, puse palabras específicas, digamos, o palabras muy generales, por así decirlo, que eran, por ejemplo, estrategia, ¿no? Intervención, bla, 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 bla. Entonces, yo iba, digamos, dando una parte, explicando la otra, pero todas estas primeras eran como, digamos, conceptos generales, digamos, de lo que era. Era más toda una parte general. ¿Qué pasa? Después fuimos a los contenidos medios, ya fuimos a empezar a entrelazar cosas, ¿sí? Ya fuimos, ¿qué? Creando lazos entre las palabras, porque nosotros veíamos que esta estaba unida con esta, porque esta requería acción, esta también requería acción, o sea que ya estaban emparejadas, esta estaba emparejado con esto, ¿se entiende? Entonces, y todo eso era una relación recíproca, porque a su vez que todo estaba relacionado con todo, porque todo presentaba todo el contenido más el contenido central, ¿no? Entonces, y después íbamos a los temas más específicos, que es lo que estamos dando ahora, ¿no? Que venimos viendo la metodología, el proyecto, ¿sí? Entonces, a partir de todo esto, esto es justamente un mapa conceptual, ¿sí? En esto nos basamos para construir una red. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, elaborar una matriz de contenidos, ¿sí? Mediante muchos caminos y aportes, digamos. Mediante estas explicaciones, por lo general, siempre podemos volver a los contenidos anteriores. De hecho, imagínense, ya vamos por varios minutos más del video e incluso pudimos volver al principio. Entonces,
siempre hay una red de ida y de vuelta. Todas estas flechas siempre pueden ir y volver. Todo lo que se puede explicar tiene que ir y volver. Todo tiene que estar conectado con todo, ¿sí? Entonces nos quedamos la segunda ayuda que podríamos hacer era ayudar al grupo a cuestionar su percepción inicial. Y nada, queríamos recordar cuáles son los recursos y medios que podemos utilizar para realizar estos. ¿Sí? Bien, primero, buscar información. Buscar info sobre el contexto. ¿Sí? En el contexto donde se están haciendo esas prácticas. También estadística, claramente. Observaciones. Entrevistas a pacientes, a familiares, ¿sí? Recabar toda la información necesaria. Después vamos a las fuentes secundarias. ¿Cuáles serían? Textos, artículos, investigaciones, bla, bla, bla. Todo lo que pueda hacer, digamos, de toda la parte científica, ¿sí? Y materiales gráficos. Les debo la buena letra, otra vez. Videos. Sí, lo más próximo a la realidad, no explicar cosas que van fuera de contexto, ¿sí? Siempre es a favor digamos, de lo que se está haciendo. Forma de ayudar número 3. Muy bien. Vamos a profundizar la comprensión de las dimensiones del problema. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a ayudar a avanzar en la explicación en las causas inmediatas y la estructura de la misma. Bien. Reconocemos entonces las causas inmediatas. Inmediatas. Y la estructura. Bien. Después dice buscar leyes, tendencias globales y teorías alternativas. Bien. Leyes, teorías. Favorecer una discusión conceptual. Eso haría que, digamos, afloren diferentes perspectivas en las cuales podríamos enriquecer nuestras definiciones y enriquecer, digamos, la práctica, ¿sí? Y detectar aspectos en los que es posible intervenir. A través de esos comentarios podríamos detectar de la FODA, ¿sí?, las debilidades que tenemos y entonces poder intervenir en esas prácticas. Bien, y si habláramos de recursos, ¿sí?, ahí estaríamos hablando de los mismos que los anteriores, los videos, los cuestionamientos, las fuentes, las primarias, las secundarias, ¿sí? Sí, es exactamente lo mismo. Bien, ahora lo cuarto que podemos hacer que el grupo defina estrategias y metodologías posibles de acción para la superación del problema, ¿sí? ¿Justamente para qué? Para encontrar el valor de la pluralidad de estrategias y medios que pueden utilizarse en una acción de formación y las combinaciones entre sí para que acepte la diversidad y pluralidad de los participantes y animadores, ¿sí? Entonces, lo que tratamos de fomentar acá es la aceptación de la diversidad de opinión, ¿sí? Y no emitir un juicio, ¿sí?, sino más bien respetar la opinión del otro, aunque sea por ahí arbitrariamente contraria a la nuestra. Digamos, deberíamos por lo menos mostrar respeto hacia lo mismo. Y la otra que deberíamos no hacer es evitar la solución.
sea, no decirles, che, hagan esto, ¿no? Vayan por las alternativas o dejen que el grupo sea el que sea el creativo de cómo resolver, digamos, la actividad. ¿Por qué? Porque de ahí van a ser toda la creatividad, ¿sí? Hasta acá todo muy lindo, pero bueno, ¿cómo lo hago realmente? ¿Qué estrategias puedo hacer para poder programar estas actividades? Bueno, o qué tipos de actividades puedo hacer. Bueno, vamos a empezar. Un inventario de estrategias y medios. ¿Sí? ¿Cómo voy a demostrar esas estrategias? Módulos, materiales, escritos, ¿sí? Puede ser todo lo que es artículos o videos. Pasantías, hacer postclínica, en el caso de que puedan estar en una institucional, en una institución sanitaria, perdón. Pueden hacer una postclínica, ¿sí? Trabajos personales, que son encuestas que desembocan en propuestas de acción, ¿sí? Trabajos individuales que hayan seguido algunos trabajadores. Después, tutorías, ¿sí? Que son apoyadas por un especialista. ¿Qué más? Búsqueda de información. Del contexto y de la reflexión crítica. Sobre ese contexto. También podría ser debates. Sesiones de debates. ¿Sí? Todos estos ejemplos son de cómo hacer, de cómo programar actividades o de inventarios o de clases de cosas que podemos hacer, de actividades para poder programarlas justamente y poder llevar a cabo las tareas de enseñanza. Ahora nos vamos a centrar en lo que es los modelos de enseñanza, ¿sí? Hay tres tipos de modelos de enseñanza, que son los causales, los mediacionales y los facilitadores. Pero primero, ¿qué es un modelo de enseñanza? Bueno, es como nos permite ver la dirección, digamos, en la que uno quiere ir, ¿sí? Es como si fuese el GPS, digamos, nos dice para dónde tenemos que ir, a dónde queremos apuntar, a dónde queremos llegar mediante nuestra enseñanza, ¿sí? Eso es lo que significa el modelo de enseñanza. Y existen tres tipos, habíamos dicho, ¿no? Muy bien, bueno, con respecto a los causales, ¿sí? Son los que se derivan de la enseñanza y se consideran que el aprendizaje en términos de un cambio de conducta, ¿sí? Por eso se identifica el cambio de conducta deseado, se asocia a una cadena de conductas que conducen a ese cambio, que se diseña un programa de enseñanza con suficientemente dosificado y con estímulos apropiados para que el alumno cambie esa conducta. Eso es lo que dice el texto, yo se los voy a explicar de otra manera, digamos. Es como una manera un poco más rígida, es como decir, bueno, si yo planteo este proyecto, digamos, y yo les enseño así, y ellos se entienden así, digamos, entonces puedo decir ahí recién de que este proyecto fue exitoso, ¿sí? Porque vimos un cambio de conducta, o sea, se llegó a lograr los objetivos. Si no se llegaron a lograr los objetivos, podemos decir que ese proyecto está anulado o no sirvió. Digamos, ese modelo de enseñanza no fue suficiente o no fue apropiado, digamos, para que el modelo cambie de conducta, ¿sí? El alumno, digo, perdón. ¿Se entendió? Va por ese lado, el modelo causal, ¿sí? Después, los modelos mediacionales hablan de que la enseñanza es simplemente una variable, porque no es algo que es necesariamente absoluto. Todos tenemos la facultad de poder recibir educación, de poder recibir conocimientos, digamos, y algunos lo podemos hacer voluntariamente, otros renegan más, otros no. Pero la idea es facilitar, digamos, ¿sí? O brindarles, digamos, la información para que ellos adquieran los conocimientos, ¿sí? Darles los medios para que ellos, de mediacionales, habla de medios, ¿sí?
de qué es la información que yo le doy para que ellos lleguen para que lleguen a ese conflicto cognitivo y puedan cambiar su conducta. Y después están los modelos de enseñanza facilitadores que son autogestionados, ¿sí? Cada uno, digamos, va solo aprendiendo e incluso autoevaluándose, ¿sí? Bien, ¿qué denota cada uno de estos modelos? Bueno, primero es que hay una asimetría de conocimiento, claramente, ¿no? El docente, supuestamente, ¿no? Es superior al alumno, o al estudiante, vamos a decir mejor, ya lo escribí alumno, pero es superior en conocimiento, supuestamente. ¿Sí? Así que hablamos de una asimetría, ¿sí? Denota una asimetría de conocimiento. Después que tiene lugar dentro de un marco institucional, ¿sí? Y social. O sea, no puede... O sea, sí o sí para poder, digamos, dar un modelo de enseñanza, digamos, se tiene que hacer en un marco institucional y social. O sea, con gente y dentro de una institución. Tiene una intencionalidad, ¿sí? Que procura alcanzar los objetivos, ¿sí? Lo que tiene es... El fin es la intención con la que uno lo hace depende del modelo que elija, ¿sí? Depende si quiere que los alumnos se gestionen solo los conocimientos o si quieren ser muy rígidos en su programa y se considera así, asá, o más relajado. Eso va a depender de la intencionalidad que cada docente elija, ¿sí? También implica organizar situaciones de aprendizaje mediante contenidos, actividades materiales adecuados para el sujeto y el contexto donde esté, ¿sí? Organizar situaciones de aprendizaje, puede ser simulaciones, dramatizaciones, ¿sí? Lo que habíamos dicho, cualquier tipo de los recursos que se puedan utilizar, ¿sí? Bien, y después que requiere un compromiso. Sí, existe un compromiso entre el docente y los que escuchan, digamos, ¿sí? De prestarse atención, prestarse el debido respeto, digamos. Bien, después hablamos de que es una actividad de colaboración, ¿sí? El docente colabora con el alumno brindándoles aprendizaje y el alumno, nosotros también los docentes podemos aprender de los alumnos, ¿sí? No es que solamente uno crea que esta asimetría es lo que rige directamente y todos podemos, somos superiores, ¿no? Todo lo contrario, siempre podemos aprender de todas las personas, ¿sí? Y después que requiere de revisión y control. O sea, no es que esto de soplamos y salen botellas. No, acá es una tarea constante de control, de revisión. No es que se dice que es una vez, cambio el pensamiento y no, hay que seguir constantemente mejorando y esto siempre es como una bola de nieve, va haciéndose cada vez más grande y esto siempre hay que seguir estudiándolo y generando más conocimiento. Componentes de la situación de enseñanza. Muy bien. 1. ¿Sí? La relación entre el docente y su conocimiento. ¿Sí? Es la reestructura de los conocimientos básicos de la especialidad, o sea, cada docente tiene que tener una relación con su conocimiento, tiene que cada vez explotarlo más, ser más curioso, no puede quedarse siempre anticuado, quedándose con conceptos antiguos y no ayornándose a las cosas actuales. No, esto es una constante, ¿sí? Esta relación entre el docente y el conocimiento siempre debería perdurar y siempre debería ser en calidad a mejorar, ¿sí? Tengo mi machete yo también. Bien, 2. La enseñanza implica una relación interactiva entre docente, estudiante, para desarrollar ese saber y el hacer fundamentado con el conocimiento teórico. Bien.
¿Qué es lo que queremos decir esto? Que lo que tenemos que hacer siempre es tratar de que esa enseñanza que nosotros tenemos que brindarle a los estudiantes, digamos, sea una relación, digamos, que tengamos nosotros con nuestro saber y con nuestro hacer, fundamentado con lo teórico, relacionado con el punto anterior, ¿no? De estar relacionado con el conocimiento para poder brindarlo a los demás. Es como el cuidado y el autocuidado, digamos. Si uno no posee o no cuida, digamos, ¿sí? Su contenido, su información, no va a poder brindar una información de calidad, ¿sí? Va por ese lado. Después, y tres, es que en el proceso de enseñanza los alumnos, digamos, generan una relación entre ellos y el conocimiento que pretenden aprender. O sea, acá hablamos de la parte de socializar, ¿sí? La socialización no solamente es un contexto en el cual se recibe una enseñanza, ¿sí? Y hay un aprendizaje por parte de los estudiantes, sino que también es un componente, es la socialización. Vamos por el último tirón, las fases del proceso de enseñanza. Bien, la primera, planificación. ¿Sí? El docente propone objetivos, selecciona y organiza los contenidos pertinentes, actividades formativas y materiales para los alumnos que se desarrollen en ese conocimiento y las capacidades propuestas en los objetivos. Claramente es, ¿sí? Todas las estrategias y todo lo que seleccionamos y todo lo que veníamos viendo desde antes, que lo volcamos, digamos, esa planificación la volcamos hacia los alumnos y les explicamos las cosas, ¿sí? Para que ellos desarrollen sus capacidades y así de paso cumplimos nuestro objetivo. El segundo es la gestión. Bien, la gestión, ¿sí? Ahí es donde el docente hace una especie de diagnóstico en el grupo, ¿sí? Hace un diagnóstico en el grupo donde ve los saberes aprendidos de antes y orienta el diálogo a la reflexión y supervisa la práctica, digamos. O sea, acá detectamos los obstáculos. Hemos dicho, detecta obstáculos. Lo vimos en otro de los videos, ¿sí? Bien, y tres es la evaluación. Los resultados, ¿sí? ¿Cómo sé yo que lo que yo enseñé, digamos, fue aplicado o fue comprendido, digamos, mediante la evaluación, ¿sí? De ahí se observan los resultados. Se establecen criterios, ¿sí? Se prevé estrategias, se construye instrumentos, se obtiene evidencias del aprendizaje y la enseñanza e interpreta la información y formula juicios que sirven para también retroalimentar el proceso, porque también si yo, por ejemplo, en una evaluación, si yo di todo el contenido y el 90% de la clase, digamos, falla, digamos, quiere decir que no es un problema del alumno o de los estudiantes, ya es un problema del docente. O sea, que acá la planificación estaba mal, ¿sí? Empezó toda esa fase del proceso de enseñanza, la planificación fue bastante floja, ¿sí? La gestión fue bastante floja, por ende la evaluación iba a terminar siendo floja. Muy bien, enseñar y evaluar. Bien, cuando yo evalúo, lo que hago es obtengo información. ¿Sí? Información. Obtengo información de qué? Que me sirve para juzgar si lo que yo hice, como les dije antes, si tuvo los resultados que yo quería tener. Y también sirve para corregir. Justamente de ahí saco los resultados, ¿sí? La expresión de los resultados me las da la evaluación, ¿sí? Bien, y tiene dos perspectivas. La primera, ¿sí? Depende de los objetivos propuestos, ¿sí? El docente puede ser estricto y quiere una réplica de lo que hizo o dijo, ¿sí? Y tiene en cuenta que si el aprendizaje es tal cual lo hizo esa persona, ¿sí? Es como en un sentido un poco más estricto, ¿sí? O sea, si es igual a lo que yo dije. O el otro, ¿sí? Que constituye parte del proceso de enseñanza, que sirve para la base de la mejora de las actividades y el desempeño del rol del docente. Sí, lo que queremos hacer es una mejora continua. Es aprovechar las habilidades, ¿sí? Mostrar los argumentos y aplicar ese, ¿sí? Lo que veníamos diciendo, aplicar ese conflicto cognitivo tratando de romperlo para poder fomentar el cambio de actitud. Y obviamente que esto todo siempre va cíclicamente, ¿sí? Esto se realiza de una manera continua.